Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical y como todos los domingos la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro nos trae el mensaje principal que tenemos que procurar vivirlo, tenemos que procurar llevarlo entonces a nuestra propia vida. Hoy escuchamos la palabra del Señor, la primera lectura desde el libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 1, 13, 15, luego capítulo 2, 23 al 24. Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos amigos, hoy estamos en este 13º domingo del tiempo ordinario, y la palabra del Señor nos habla de la sabiduría. Estamos ya en esta tercera parte de la Biblia del Antiguo Testamento. Los Ketubín se llama esta parte, ¿verdad? Del Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubín. Ketubín serían los libros sapienciales. Y aquí entonces la idea principal que estamos teniendo en estos días, en esta secuencia de nuestras lecturas, porque todo es pedagogía, recuerden, la misma Biblia es un libro pedagógico que le está enseñando al hombre, nos enseña a nosotros a darle sentido a nuestra propia existencia. Es esa iglesia, esa tradición que se reúne, que reflexiona y que entiende la acción de Dios en su propia vida. Entonces, hoy cual cañan de Ayepa Boruja,
UPP ome eñande, toda esa sabiduría, toda esa reflexión de una comunidad que piensa ante sus problemas, ante su contexto histórico, pero desde Dios. Y hoy nos habla y nos define incluso de lo que es en este libro de la sabiduría sobre la muerte. La muerte como tal, dice, Dios no ha hecho la muerte ni se complace en la perdición de los vivientes. Esta no es entonces la idea del Señor. La muerte de por sí es consecuencia, aquí nosotros decimos del pecado, pero en realidad la muerte, así como nos presenta el libro sapiencial, el pensamiento y la reflexión sapiencial, es entender que nosotros somos seres creados y por lo tanto, como seres creados, estamos expuestos ciertamente a la muerte. No es porque Dios se complace en la muerte, al contrario, Dios es vida. Y cuando estamos hablando de vida y cuando estamos hablando de muerte en la Biblia, normalmente estamos hablando de la relación más bien moral. Lo que la Biblia nos está enseñando y lo que la Biblia está reflexionando es más bien siempre desde un aspecto moral. Es decir, cuando hablamos de moralidad, cuando hablamos de moral de por sí, hablamos de la actitud del hombre y del comportamiento del hombre ante las situaciones del mundo. Cómo asume y cómo se confronta con la vida y con la realidad en la que el hombre está viviendo. Entonces, la moralidad siempre implica una decisión de parte del hombre. Y por eso el pecado es entonces una decisión del hombre, pensándolo bien entonces, ante una realidad que le toca vivir. Y eso es lo moral. Lo moral es cuando el hombre decide apartarse de Dios, cuando el hombre no quiere hacer lo que en realidad le conviene. O sea, es como que está probando, está buscando, o mejor dicho, está queriendo sustituir incluso a la misma naturaleza divina. O sea, yo me pongo como Dios. Y ese es el pecado, ¿verdad?, que nosotros encontramos en el capítulo 3 del Génesis. Cuando la serpiente le está tentando al hombre, le está tentando en el sentido de la moralidad. Si ustedes comen de este fruto del árbol, ustedes serán como dioses. Napico tememo, ahí venían de yarare. Y bueno, ahí entonces miremos. Si es un aspecto moral, quiere decir que nosotros ahí ya podemos mirar nuestro accionar, nuestra forma de vivir y nuestra forma cómo nos presentamos ante el mundo y cómo utilizamos todo lo que el Señor nos está regalando. Si nosotros nos adueñamos y si nosotros al final de cuentas nos consideramos dioses, porque eso es lo que le dice la serpiente, el momento que ustedes coman de este fruto, ustedes serán como dioses, es la tentación del hombre. Pensamos que somos dioses. Entonces, ¿qué venían de Yara? Ya venían de Yara. Las seis betupa, nadie confiesa seis, nadie es seis, se haya posente la se o hacia came, ¿verdad? Y ese es el aspecto moral. Por eso que es importante que nosotros tengamos conciencia y siempre la religión. Fíjense que el fundamento de la religión es muy profunda, ¿verdad? Lo que está en el fondo, ¿verdad?, de la religión es religarnos a nuestra propia esencia y buscar y entender quiénes somos nosotros, en síntesis. La Biblia entonces nos está enseñando y nos está definiendo al hombre, a nosotros nos define la Biblia. Y por lo tanto, ante una definición del hombre nos dice quiénes somos y cómo tendríamos que vivir. El pecado de por sí es una asunción que nosotros tomamos esa decisión sobre lo que a nosotros nos gusta o como nosotros pensamos y después al final de cuentas nosotros decidimos. Si nosotros decidimos y vamos contra nuestra propia naturaleza, a eso le llamamos entonces pecado. Porque moralmente, libremente asumimos y llevamos nuestra vida contra aquello que nos conviene en realidad. Vamos contra aquello que nos conviene, o sea, aquello que es de nuestra propia naturaleza. Entonces el religarse es volver a repensar y darse cuenta qué es lo que verdaderamente me conviene, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir mi vida, cómo tengo que responder a este llamado del Señor. ¿Entienden? Y eso es interesantísimo, ¿verdad? Y por lo tanto la religión es esencial en la vida del hombre para que el hombre pueda realizarse. Todos aquellos que simplemente dicen, ¿verdad?, que la religión, hay que dejar la religión, hay que dejar... No, es imposible, porque el hombre de por sí, esto es entonces
esencial. Por lo tanto, nosotros a eso le llamamos ontología, ontológico. Eso es parte del ser humano. El ser humano se pregunta siempre sobre el sentido de su existir. Y si quiere conocer ese sentido de su existir, ciertamente tendrá que mirarlo desde aquí. Entonces, la muerte es más bien una decisión nuestra, pero en el sentido ontológico. Porque en cuanto a la naturaleza, ñama no tante hoy. En cuanto a la criatura, ñama no tante hoy. Entonces no es el problema verdadero. Dios quiere la vida del hombre. Y cuando estamos hablando entonces de la resurrección y de la vida del hombre, quiere decir que nosotros estamos hablando de la realización del hombre. Y por eso después hablamos de una resurrección. Resurrección quiere decir ante la muerte volver a resurgir. Anástasis, volver a levantarse. Ñande yara ñande no hay siempre que tu jamás ella ñande ña po llega ya paña capua allí cuamba ella pa allí con hamba epa ya po van peñandere covewi. Eso es lo que en el fondo el Señor nos quiere enseñar. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré.
La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad. Tú eres más fuerte, pero estoy confiado porque tengo fe que me acompaña, con la que venceré, la fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte en las tempestades y en mi soledad. Tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Nosotros estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Nosotros estamos mirando y estamos fortaleciéndonos desde uno de los elementos esenciales, ¿verdad?, de la vida del hombre, que es el sentido de nuestra propia vida. Y ahí tenemos que fortalecernos. En la medida en que conocemos cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el sentido de nuestra existencia, también nosotros podemos hacer cambios esenciales y fundamentales en nuestra vida.
Vamos a mirar un poco lo que leemos en la segunda lectura, la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 8, versículo 7, luego el versículo 9 y luego del 13 al 15. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que había recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, aquí nosotros con esta lectura estamos hablando de la abundancia de Dios, de la riqueza de Dios, el Dios nuestro que nos acompaña y que no quiere la muerte del hombre, decíamos en esa primera lectura. Esta segunda lectura de San Pablo estamos hablando de una generosidad, pero al hablar de generosidad estamos hablando de una reciprocidad. Peñandé, yaguerecoa lleva peñandé. Peñandebe, oñeme eva ecue, porque el Señor nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros en sus riquezas, en sus valores y también, ¿verdad?, en sus limitaciones. Son las limitaciones que nosotros tenemos dentro de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, viene de Dios. Y por lo tanto, el Señor nos está llamando a una generosidad. Dar aquello que tenemos, dar aquello que recibimos. El hombre de por sí, entonces, si no es educado en la generosidad, se vuelve un huraño, se vuelve un tacaño, se vuelve muy introspectivo, o sea, se mete dentro de sí mismo. No es de los extrovertidos, de los abiertos, de los que se ofrecen, de los que dan verdaderamente aquello que reciben de parte de Dios. No. Normalmente es entonces al contrario, ¿verdad? Como que se encierran en sí mismos, como que buscan simplemente aquello que les conviene. Y sin embargo, hoy esta segunda lectura nos está hablando de esa fuerza, de la generosidad y sobre todo de lo que nosotros le llamamos de la reciprocidad. Ser un ser recíproco, ser cristianos que miran la necesidad de los otros, entonces recíprocamente, como he recibido de parte de Dios, yo soy capaz también de donar, de dar. Y entre nosotros, evidentemente, tenemos que mirar este elemento de la reciprocidad, ayudarnos, es lo recíproco. En este sentido, uno mira en la sociedad, y la sociedad de por sí, la comunidad siempre está apuntando a la reciprocidad, siempre, siempre. Incluso las economías, ¿cómo han comenzado las economías desde un comienzo? Y justamente han comenzado, por ejemplo, con el famoso trueque, ¿verdad? Trueque quiere decir, yo te doy, vos me das, es recíproco. Lo que yo te doy aquí con esta especie, yo recibo con otra especie y así sucesivamente, ¿verdad? Dentro del caminar y el desarrollo de la vida comunitaria, de la vida de los hombres, del compartir, del relacionarse. Oye, bueno, lleva la año en economía, mía. Y bueno, después ya sabemos cómo va evolucionando, qué es lo que tenemos actualmente y así sucesivamente. Bueno, pero este sentido de la reciprocidad, aquí te está hablando también de una generosidad. Cuando nosotros somos recíprocos, justamente es porque nos debemos a una cierta justicia, porque entendemos que esta es la forma como nosotros somos solidarios y cómo nosotros nos ayudamos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en nuestra cabecita.
Lo que nosotros tenemos que procurar, y la vida del cristiano es eso, lo que incentiva, o por lo menos la vida del cristiano apunta siempre a la reciprocidad. La vida del cristiano no es aquella del acumular. Incluso hay muchas parábolas, ¿verdad?, que te hablan de que el acumular no es lo cristiano, no es lo bueno. Acumulen tesoros para el cielo, dice, donde no hay polilla, donde se corroe, etc. No acumulen bienes aquí en la tierra, sino que sean recíprocos. Ayúdense. Bueno, algunas veces nosotros también por ahí no entendemos completamente lo que el Señor nos está ofreciendo, pero ¿por qué? Y tal vez no lo entendemos porque nos encerramos mucho en nosotros mismos y es como que estamos buscando simplemente lo nuestro. Y entonces eso no es reciprocidad, sino que eso es justamente contrario de lo que Pablo hoy nos está diciendo, que nos está pidiendo generosidad. La generosidad entonces es lo esencial y es la base para que exista ese trueque, para que exista ese compartir, para que exista esa generosidad. Tenemos que vivir dentro de la solidaridad, pero siendo generosos. Eñandú, ayema, va a aprender a pisarlo y comer. Pero se dan cuenta entonces que hay que ir trabajando, hay que ir sensibilizándose desde el aspecto de Dios, desde el aspecto divino. Y bueno, siguiendo un poquitito más, la intención es que ninguno, atención, se aproveche de su situación o abuse de la generosidad de los otros. También Pablo insiste en eso, porque yo he escuchado varias veces, ¿verdad?, que la gente suele decir, padre, yo no soy tan generoso, dice, porque le doy así una mano, pero ya me agarra el codo, ¿verdad? Bueno, todas estas frases quiere decir que nos están hablando de que a veces también nosotros somos medio letraditos, ¿verdad? Y queremos sobrepasar esa generosidad o ese amor. La caridad mutua debe estar siempre fundada en el amor generoso de Jesucristo. Es la única manera que nosotros podamos ser también ecuánimes. Es decir, buscar lo máximo que se puede, ¿verdad?, para ser ecuánimes unos con los otros. Y nos dice, y termina con esto en el aspecto espiritual, quien nos ha enriquecido con su pobreza. ¿Por qué? Porque es donación total. ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece? Es su propia vida. No nos ofrece otra cosa. Bienes, materiales, millones de dólares, no sé, en una banca. Nos ofrece su sangre, nos ofrece su vida y su gran amor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Dominical. Estamos reflexionando en este 13º domingo del tiempo ya ordinario, es decir, de la vida cotidiana, donde nosotros tenemos que mostrar aquello que estamos viviendo, lo que vivimos después de haber tenido tiempos fuertes, tiempos que verdaderamente nos han conmovido por ese amor tan grande de Dios para con nosotros. Primero, el anonadamiento de Dios que entra en nuestra propia historia, que es la Navidad. Luego, la pasión, muerte y resurrección del Señor, que da hasta la última gotita de su sangre por nuestra liberación. Se dan cuenta que son dos momentos tan fuertes, elementales y fundamentales, y ahora nos dice, bueno, en este tiempo de todos los días, tiempo ordinario, ya Yashamín Batecoba, Repillabara, Epala Yapoba Ekwe, Dereje. ¿Qué es lo que yo ofrecí? Mi propia vida, por tu libertad, por tu salvación, porque puedas realizarte, porque puedas entonces recuperar tu propia libertad, el sentido de tu propia existencia. Bueno, vamos a leer un poco ahora el Evangelio, que es la tercera lectura que tenemos desde San Marcos, capítulo 5, 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor. Y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos los bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te apretuja por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme.
y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Entonces, queridos amigos, qué interesante. Aquí tenemos 2 milagros, 2 relatos de milagros. Sabemos que los milagros siempre nos están hablando y nos están diciendo para acentuar y subrayar el poder de Jesús, el poder sanador, de la acción sanadora del Señor. Aquí entonces estos 2 milagros tienen varios elementos, ¿verdad?, en común. Uno de ellos es la fe, es decir, ¿qué es lo que les cura? Tanto a la mujer como la resurrección también. Tengan fe, le dice, tengan fe. ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué están llorando? La niña vive, es decir, tengan fe y eso basta. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. De la mujer, ¿verdad?, la hemorroísa, la sangrante, que sabe interiormente que Jesús es capaz de sanarla. Entonces tiene profundamente en su corazón, entiende que el Señor le puede salvar, que le puede sanar. Y por eso es que se acerca para tocar su manto. Jesús viene y entonces ella también se adelanta hasta el maestro a pedir por su hijita. Ahora le tenemos entonces a Jairo. Pero la mujer hemorroísa también, porque tiene fe y entonces se acerca, quiere tocar el manto del Señor porque confía totalmente que el Señor le puede tocar. Y Jairo la misma cosa, confía plenamente en el Señor que lo puede salvar a su hijita. Ahora, estos 2 personajes, tanto Jairo como la mujer, creen firmemente que en Jesús se manifiesta el Dios de la vida. Y esta es la enseñanza principal. La manifestación de un Dios que busca la vida del hombre, que nos busca a nosotros, que busca lo que nos hace vivir, nos hace realizar como personas, la vida del hombre. Ambos entonces tienen una fe activa, nos hace vivir en ese lugar, ¿verdad? Y nos hace salir de ese lugar para acercarnos hasta Jesús, es decir, para que nosotros podamos realizarnos. Aquí entonces, cuando llega Jesús, esto ya pasamos al otro, ¿verdad?, con Jairo, porque se hace como un corte y ahí entra la hemorroísa, pero después se vuelve a retomar. Los otros no tienen fe, ¿verdad? Con eso está queriendo decir Jesús, ¿cómo es esto? Porque dice que cuando llega vio un gran alboroto de gente que lloraba y gritaba. Y está queriéndoles decir, por eso le dice, ¿por qué lloran y se alborotan? Es una forma de llamarles la atención y decirles, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Qué es lo que les pasa, ¿verdad? Bueno, así entonces el maestro viene a pedir por su hijita. Ambos creen firmemente en que Jesús se manifiesta, en Jesús se manifiesta el Dios de la vida. Tienen una fe también activa, es decir, no es una fe pasiva en la que ellas simplemente están esperando en el Señor, sino que ellas mueven de todo para que el Señor pueda obrar. Jairo va y le pide al Señor, yo sé que si viene verdaderamente mi hija se va a curar. La mujer hemorroísa también sabe que Jesús pasa por ahí, va, se acerca, le toca el manto, ¿verdad? Porque sabe, es una fe activa, busca. No es que se queda ahí pasivamente esperando todo de parte del Señor. Bueno, vamos a seguir pidiendo estas gracias tan interesantes, ¿verdad?, para nuestra comunidad. Una fe activa, una fe y una confianza total en la fuerza poderosa del Señor que nos libra siempre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases.
Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical y estamos aquí entonces hablando de estos dos milagros tan interesantes que aparecieron en los evangelios. Entonces me parece, ante tantas preguntas, porque esto sí que muchas personas preguntan sobre el significado de los milagros. Ciertamente que es un tema bastante complicadito y tenemos que estar muy atentos, porque o si no nos hace salir realmente de una historia de la salvación. Pienso que cuando von Rad, justamente este gran teólogo, había, digamos así, o utilizado, le vino esta iluminación y decir que lo que encontramos en la Biblia es una historia de salvación. Lo que encontramos es que Dios actúa en nuestra propia historia. Es decir,
Dios que actúa en nuestro propio contexto. Y así en este contexto histórico es donde nosotros tenemos que encontrar y tenemos que descubrir su accionar. El accionar de Dios en nuestra vida, el accionar de Dios en nuestra historia. Es así como Dios entonces se manifiesta, por lo menos eso es lo que la Biblia, según esta magnífica, ¿verdad?, idea, este descubrimiento de von Rad al decirnos que hay una historia de salvación. Es decir, como que el autor sagrado poco a poco va escribiendo y va descubriendo en este caminar del hombre, en este caminar de la historia, una acción continua de Dios en su propia historia. Bueno, en este sentido me parece que es esencial y fundamental. Y también una buena teología, digamos, una buena forma de teología. Hoy en día, ciertamente que también ya se van superando estos conceptos, pero en fin, a mí me parece que es muy válido aún para nosotros, para entender que la acción de Dios se realiza en nuestra historia, en nuestra realidad. La acción de Dios no viene entonces desde afuera como un pajarito, no sé cómo qué cosa, como una cosa extraordinaria, sino que los milagros ocurren, pero ocurren porque entran a formar parte de nuestra historia, donde nosotros tenemos parte, o sea, tenemos mucho que ver en que se realicen los milagros. Vamos a mirar el significado de los milagros, por lo menos hoy según San Marcos, ya que estamos leyendo del Evangelio de San Marcos, porque recordemos que en cada evangelio el significado de los milagros son diversos, ¿verdad? Porque tenemos que saber que los milagros quieren ratificar en todo caso una acción poderosa de Dios. Decir que Dios lo puede, decir que Dios está por encima de todo. Entonces, por eso que tenemos que estar muy atentos, porque nosotros muchas veces podemos quedarnos simplemente con el aspecto del hecho, sin entender que ese hecho simplemente nos quiere hacer significar una acción de presencia, de fuerza y de poder del Señor sobre la misma historia del hombre. Y que nos llama también a nosotros, entre comillas, por eso es un libro pedagógico, a hacer lo mismo. Es decir, también nosotros hacemos milagros. Pero por eso les digo, no milagros pensados de una forma mágica, sino que el milagro de educar a los hijos, el milagro de un diálogo entre personas que se están peleando, el milagro de una conversión y de un amar verdaderamente las cosas de Dios, el milagro de organizar toda una sociedad para que pueda vivir de acuerdo a los criterios y valores del Evangelio. En fin, todo esto es un verdadero milagro. Entonces, el milagro de por sí como narración es más bien para confirmar la acción que Dios puede realizar en nuestra propia historia. Entonces, para Marcos, los milagros tienen su correspondencia en el anuncio de la buena nueva. Y claro, es la buena nueva la que comienza a anunciar Jesús. Entonces, su correspondencia va a ser aquí directamente. Es el anuncio del reino, el anuncio de la buena nueva. Ahora, la identidad de la persona de Jesús y su misión salvífica. Su misión salvífica y la identidad del Señor. Jesús es el Salvador que se enfrenta y destruye el reino de Satanás. Entonces, esto ya podemos interpretarlo así, milagros, en el sentido de que es la fuerza de Dios, ¿verdad?, el que interviene. Es la fuerza la que interviene y está haciendo este gran milagro de destruir el reino de Satanás. Y así establece de esta forma un nuevo reinado, el reinado de Dios. Él se revela así, lo señala también el evangelista al inicio de su escrito. Dios se revela, Dios el que se da a conocer, Dios el que comienza a hacer este camino. Y ya al inicio de su escrito lo encontramos aquí en San Marcos, como el Mesías, el Hijo de Dios. Es una primera interpretación. Los milagros en Marcos vienen a anticipar el futuro sobre el cual nosotros nos ponemos por encima del pecado. Es decir, nos ponemos por encima del mal. Entonces el milagro lo que está queriendo significarnos es eso. La fuerza de un Dios que es capaz de ponerse por encima del mal, de triunfar sobre todo lo que es pecaminoso. El pecado, la muerte, la enfermedad.
que tendrá lugar plenamente en su muerte y resurrección. Esta forma de vivir y este triunfo sobre el mal lo tenemos en estas ejemplificaciones. En primer lugar, decíamos nosotros, ¿verdad?, el pecado como tal, o la muerte como tal, o la resurrección del Señor. Ahora, San Marcos, a él le interesa mostrar el poder divino que actúa en Jesús, un poder que es capaz de restaurar al hombre de forma integral en su propuesta. Entonces, como tiene esta intención, en mostrar el poder divino que actúa en Jesús. Poder divino que actúa en Jesús. ¿Cómo yo lo puedo demostrar? ¿Cómo yo lo puedo decir? ¿Cómo yo te puedo comunicar? Ahí entonces. Entonces San Marcos comienza a elucubrar una teología muy importante. San Marcos comienza a elucubrar un camino bastante interesante, ¿verdad? Entonces le interesa mostrar el poder divino, eso hay que subrayar, poder divino que actúa en Jesús. Un poder que es incapaz de restaurar al hombre de forma integral. De forma integral. Entonces aquí está. Esto es capaz, ese poder, de transformar al hombre. Y tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque o si no, nunca vamos a poder vivir nosotros de acuerdo a los principios y valores del Evangelio. Por tal motivo, el nombre que se le da a este acontecimiento poderoso de Jesús es Dynamis, que tiene que ver entonces aquí directamente con el movimiento, el desplazamiento, la fuerza, el cambio. Todo esto se realiza partiendo del interior de la persona. Todo esto entonces, el dínamos, el dinamismo que sale desde el interior de la persona, que a su vez se evidencia de forma externa y a la luz de sus seguidores, de sus seguidores y detractadores, porque hay también muchos, ¿verdad?, que después detractan, no quieren comprometerse, o sea, no pueden, ¿sí?, no se sienten como para seguir, entonces detractan. Entonces, cuando vemos un poco a este Jesús que está por encima, ¿verdad?, entonces, ¿qué es lo que vamos notando? El poder de Jesús, del cual brotan los milagros, está vinculado estrechamente con el misterio del anonadamiento, es decir, la kenosis del Hijo de Dios, mientras estuvo viviendo entre los hombres, aquí en la tierra. Él se abajó tomando la condición humana y se hizo humilde ante la vida eterna. Y la vida, sobre todo la que nosotros llevamos, o sea, es la vida de todos los días, la vida cotidiana, la vida terrena, y es el medio, y es en medio de esta realidad donde se muestra la gloria de Dios. En medio de esta realidad se va mostrando cómo Dios va actuando, ¿verdad?, con su pueblo, y qué es lo que le va regalando. Es en la sencillez de la persona de Jesús cómo se filtra la gloria y el poder que tiene como Hijo de Dios. Ahí está entonces. Esto también para nosotros es muy interesante. También este Hijo experimentó la impotencia y la frustración debido a todo lo sucedido aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que cuando el Señor entra dentro de la humanidad, es decir, se encarna dentro de esa sencillez de la persona, ahí entonces es como ahora nosotros recibimos y se va filtrando esa gracia y el poder que tiene Jesús como Hijo de Dios. Pero también este Hijo experimentó la impotencia y la frustración debido al rechazo y la incredulidad de los hombres. También entonces, y conocemos muy bien dentro de la historia, ¿verdad?, cómo los profetas son rechazados, no siempre le escuchan, le critican, vete, predica a otro lugar, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero también este Hijo experimentó la impotencia y la frustración debido al rechazo y la incredulidad de los hombres. Uno también entiende eso, ¿verdad? Uno predica, se esfuerza, lucha, pero después hay mucha indiferencia, incredulidad de los hombres, ya que Él respeta la libertad que posee el ser humano, pues frente a la libertad recibe todo lo que Él mismo está ofreciendo al hombre. Entonces, recibir los dones, recibir las gracias del Señor, es eso entonces lo que Él
está queriendo hacer, ¿verdad? Y por eso nos dice que ya Él respeta la libertad que posee el ser humano. Él respeta, entra, entender lo que Dios está entonces pidiendo al hombre. Bueno, entonces frente a la libertad rebelde de los hombres, no puede hacer nada, no puede hacer otra cosa más que dejarse expulsar. El poder de Dios es impotente ante el rechazo de los hombres. En la autonomía del ser humano para acoger o no en su vida la propuesta del reino. En este evangelio se conjugan tanto el poder como fragilidad. Jesús es un Cristo que tiene poder, pero a su vez se abaja, se hace débil. Mas es en esta misma debilidad cuando Él recibe del Padre plenamente el poder para que su palabra confiada según sus discípulos sea eficaz y lleve a todos los hombres a la plena salvación. Entonces aquí estamos encontrando el caracú, el meollo entonces de todo lo que significa, ¿verdad?, para nosotros este reinado del Señor. Es entonces esa oferta gratuita de cierta manera donde nosotros también somos invitados. El poder de Dios se manifiesta especialmente en aquellos hombres de corazón humilde y sencillo. De corazón humilde y sencillo. Entonces tenemos que mirar en nuestras comunidades cómo somos nosotros, nuestro corazón, cómo somos nosotros en cuanto a nuestra servicialidad, cómo nosotros compartimos entonces esta propia vida que tenemos. El poder de Dios se manifiesta especialmente en aquellos hombres de corazón humilde y sencillo. Pero ante los ojos duros y cerrados, su poder se va limitando. Por lo tanto, los milagros en el Evangelio de Marcos están dispuestos dentro del texto de la dinámica del relato y ayudan a constituirlo. Latourelle, un famoso teólogo en su texto sobre los milagros de Jesús, que es el texto que inicialmente estamos trabajando, presenta una división del Evangelio constituida por dos partes. La primera parte, que comprende tanto la introducción como luego también otra parte, que es la confesión de Pedro. La segunda parte va desde 8:31 hasta el final del Evangelio. El texto evangélico no solo expone palabras, frases o discursos de Jesús, sino que conforman un entramado de acuerdo con la dificultad, de acuerdo a esa dificultad que tenemos, pero que existe una intencionalidad, ¿verdad?, para cambiar, para mejorar. Y eso es lo que el autor sagrado está queriendo transmitir. Bueno, entonces, queridos hermanos, me parece que esto del reinado de Dios es una cosa muy interesante. Nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, para que podamos comprender también que todos estamos llamados a este estilo de reinado, así como el Señor nos está hablando. No es una cuestión biológica, decíamos nosotros, no es una cuestión de institución, sino que aquí está la esencia, lo moral, lo existencial del hombre, que se encuentra con su dignidad y por lo tanto se siente entonces con todos los valores y principios del Evangelio. Bueno, por otra parte entonces, queridos hermanos, el reino de Dios se manifiesta en el presente a través también del perdón. Y esta es la gran riqueza que nosotros, así concluyendo nuestro Ñan de Yarañé dominical, tenemos que entenderlo. En la medida en que nosotros vamos viendo y conociendo nuestra propia vida, ciertamente que también después queremos ir purificando. Y por eso esto se manifiesta en el presente a través del perdón y por medio de los signos que muestran que el mundo ha sido renovado por el poder de Dios. Bueno, muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor les anime, les acompañe en este domingo, se fortalezcan siempre y les dé la paz y la serenidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.